antes de irnos a la pausa y muy temprano en la mañana, cuando hacía mis comentarios, hablaba de los riesgos que tiene un proyecto de ley, el proyecto de ley que ha presentado la agrupación Fuerza Popular en el Parlamento, bajo el argumento además de que esto va a permitir que la cobertura de los medios de comunicación frente a los graves temas de corrupción o problemas de corrupción que vivimos pueda garantizarse en términos de independencia y en términos de profundidad. Y para eso echan mano de una serie de argumentos que desde mi punto de vista son engañosos y que pueden más bien constituirse desde ya en riesgosos para la propia libertad de expresión. Estamos en comunicación telefónica con el doctor Samuel Abad, que ustedes conocen bastante bien. Él fue defensor adjunto en temas constitucionales de la Defensoría, fue primer adjunto de esta importante institución también, un reconocido abogado constitucionalista, conoce y trabaja mucho el tema de la libertad de expresión, fue candidato a la Defensoría del Pueblo en la última proceso eleccionario. Lamentablemente no fue elegido, hubiera sido un excelente defensor y está con nosotros en el teléfono para hablar sobre este tema. Doctor Samuel Abad, es un gusto saludarlo, muy buenos días. Buenos días, Glatzer, y muchas gracias por la llamada y por las palabras. No, al contrario, muchas gracias a usted por contestarnos el día de hoy. Me imagino que usted ha tenido ya la posibilidad de revisar este proyecto de ley que dice, busca proteger las libertades y derechos informativos de la población, que, digamos, según la argumentación que plantea, lo que busca es que se adopten medidas para garantizar el derecho a la información objetiva, veraz, plural y oportuna en la sociedad, en temas vinculados sobre todo a la corrupción, y dice que busca evitar la influencia en contenido y línea editorial, entre otros conceptos análogos, como resultado de la interferencia de actos de corrupción de titulares o terceros vinculados a los medios, cautelando la libertad de expresión y el derecho a información de los ciudadanos. Estoy leyendo lo que dice el informe. ¿Cuál es su opinión sobre esto? ¿Esto ayuda, pasa, digamos, un test de constitucionalidad, un test de convencionalidad, no atenta contra la libertad de expresión, como dicen los fujimoristas que le impulsan? Bueno, en primer lugar, me parece que es un proyecto innecesario y que algunos de sus artículos presentan vicios de inconstitucionalidad y otros son ambiguos. En primer lugar, no creo que sea urgente una norma que contiene 3 artículos, como es la propuesta, que plantea una serie de aspectos. Uno de ellos es, por ejemplo, que se establezca que una persona denunciada por un supuesto delito vinculado a la corrupción contra el Estado no puede asumir el cargo de presidente, miembro del directorio, accionista o gerente general. Eso evidentemente afecta la presunción de inocencia. O sea, eso es claramente inconstitucional. Sí, sin duda, esa norma es inconstitucional, establece una restricción a una persona que ni siquiera ha sido condenada por el solo hecho de haber sido denunciado. Evidentemente, cuando no hay una condena, no puede haber ninguna limitación a ningún derecho. Además, la norma o el proyecto de norma plantea una veeduría ciudadana, que eso sí me parece interesante, pero es un mecanismo de integración, de representación de la sociedad civil, donde el Estado no tiene mayor intervención. Por eso no encuentro una relación con la intervención del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para una veeduría que por definición es una manifestación de la sociedad civil que desea organizarse libremente, sin intervención del Estado, con la finalidad de opinar, recomendar, asumir posiciones críticas eventualmente sobre ciertos medios de comunicación, pero que, reitero, en ella no interviene el Estado porque podría pensarse que eso genera una suerte de censura. En consecuencia, no entiendo cuál es la lógica de vincular a una veeduría con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sí, pues. Por eso creo que el proyecto es innecesario y de verdad presenta estos problemas, y en su momento debería ser discutido y archivado, ¿no? Sí. Ahora, doctor Samuel, coincidiendo con sus argumentos, quería profundizar en algunos de ellos que tienen que ver ya con los resguardos que una sociedad democrática tiene que tener a la libertad de expresión. Es inconstitucional en términos de que efectivamente la presunción de inocencia se debe aplicar
fundamental para todas las personas sin ninguna distinción. Pero este tema de, por ejemplo, dice que ¿cuál es el afán? Dice que al evitar que personas que están siendo denunciadas o que tengan sentencia firme por corrupción con el Estado, lo que se busca es que no haya interferencia en cómo se tiene que informar en los medios de comunicación sobre la corrupción. Eso bajo la idea, entiendo yo, de que, digamos, los accionistas influyen en cómo se manejan los medios de comunicación y que no son los periodistas los que deberían más bien plantear la cobertura. ¿Eso ya no habla de un intento de manejo y control de contenidos de medios de comunicación también? Bueno, en realidad creo que el texto, además de los vicios que se ha planteado, está mal estructurado, porque pensar que los directores y accionistas, puede ser un accionista minoritario, por ejemplo, determina la línea editorial de un medio de comunicación no es exacto, pues. Consecuencia, yo creo que ahí presentan problemas nuevamente y creo que lo ideal sería que este proyecto en su momento sea desestimado. Yo no creo que un texto de esa naturaleza se puede terminar generando este tipo de sensaciones que generan pues dudas sobre si se está tratando de garantizar o no un derecho tan elemental como son las libertades de información y las libertades de expresión, ¿no? Ahora, pero usted sabe que ya más desde el ámbito político y de la fuerza de los votos en el Parlamento, al margen que tengan o no la razón, podrían aprobarlo. Pero si eso pasara, ¿no es cierto?, si no fuera el archivo y pasara y se convirtiera en una ley, hay argumentos desde la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por ejemplo, que podrían traerse abajo esta ley si si se diera. Sin duda, lo que podría plantearse en el caso que este proyecto se apruebe serían dos cosas. Por un lado, se podría presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. El tribunal debería resolverlo. Espero que en su momento, si se llega a aprobar, lo haga rápidamente. Y para ello requiere 5 votos, ¿no? 5 votos para expulsar la norma del sistema jurídico. El tribunal tiene jurisprudencia que garantiza la libertad de expresión, que garantiza las libertades de información. Y creo que tal como está la conformación actual del tribunal, no me cabe la menor duda que ese texto podría ser declarado inconstitucional. Al margen de ello también queda la posibilidad que cualquier persona que integre un directorio, que es accionista de una empresa periodística o de un medio de comunicación, si se llegara a aprobar una norma, presenten demandas de amparo contra esta norma, porque esta norma se aplicaría de inmediato y en consecuencia establecería una prohibición inmediata para formar parte del directorio, para ser accionista, porque a partir de esa norma tendrían que ser excluidos y eso generaría afectaciones a sus derechos que habilitarían la puerta a una demanda de amparo, ¿no? Sí, pues, además, digamos, la jurisprudencia interamericana en materia de libertad de expresión sobre estos temas es abundante, inclusive desde la argumentación que sostiene o fundamenta el proyecto, que habla de la veracidad, el tema de la objetividad, y cómo es que hay que garantizar eso a través de agentes que controlen, digamos, que eso se haga de tal manera, con el problema que te da el que alguien tendría que catalogar qué es una cosa y qué cosa es la otra. Digamos, regímenes autoritarios usan justamente eso para atarantar, asustar y manejar el contenido de los medios. Claro, porque por ejemplo el proyecto cuando habla de información veraz siempre genera un riesgo de cómo se puede interpretar esta expresión, porque los periodistas pues no son jueces. Los periodistas razonablemente tienen que actuar diligentemente para transmitir hechos, informaciones, datos, pero eso no significa que deban ser jueces que resuelven un caso. En consecuencia, esto también genera riesgos para ver cómo se interpreta, qué significa información veraz. El Tribunal Constitucional y la jurisprudencia de la Corte Interamericana tienen criterios muy claros sobre el particular, pero por eso creo que en este caso no se requiere pues un proyecto de ley que establezca precisiones, y existe claridad sobre lo que significa libertades de información a nivel del sistema interamericano y a nivel de la jurisprudencia constitucional, que hacen pues innecesario una propuesta de esta naturaleza. Sí, pues, no, pero además, si uno tiene en cuenta, doctor Samuel Abad, la trayectoria del fujimorismo y sus acciones en esta materia, digamos, en los 90, Fujimori y Montesinos entendieron que el control de los medios era fundamental para el proyecto autoritario que tenían y literalmente compraban, digamos, los medios de comunicación para favorecer esos propósitos. En efecto, por eso creo que lo más razonable en este contexto donde estamos con otras prioridades en la agenda del país
sería pensar en que este texto sea archivado, ¿no? Ajá. Pero, digamos, han salido a defenderlo, daría la impresión de que por lo menos lo van a seguir impulsando. Claro, Kenji Fujimori se ha mostrado en contra, usando una frase, digamos, que de alguna manera grafica la importancia de la libertad de expresión, diciendo que es uno de los pilares fundamentales del sistema democrático, ¿no? Vamos a ver si por ahí, dentro del propio Fujimorismo, salen otras voces que dejan de lado esto o se archiva rápidamente. Pero la última pregunta que quiero hacerle, doctor Samuel Abad, agradeciendo su gentileza, por supuesto, es, esto no quiere decir, porque está el otro argumento, que quienes tenemos una posición clara de la inconstitucionalidad de este proyecto, o que esa no es la manera, o es inútil hacerlo por esa vía y es muy riesgoso, dicen, defendemos que determinados intereses se tomen los medios de comunicación y se busquen favorecer en la cobertura. ¿Cómo se hace, digamos, para también tener un punto de vista en relación a eso? ¿Se le deja solo a los medios que lo hagan, digamos, como les parece, o qué otros mecanismos hay? No, existen mecanismos. Existe el mecanismo del derecho a rectificación, existen las denuncias por difamación, si hubiera una afirmación que afecte el honor, existen mecanismos cuando se trata de discutir información inexacta. Es decir, existen mecanismos, claro. Siempre ha habido discusiones sobre líneas editoriales, siempre ha habido discusiones sobre excesos con calificativos, y a veces pues los pronunciamientos de los tribunales tardan o no son los más adecuados posibles. Pero creo que en este contexto pensar en un proyecto como el que se plantea, con 3 artículos que hablan de prohibiciones, más que de promover otros derechos informativos o libertades informativas, creo que termina siendo no solamente un proyecto que presenta vicios de constitucionalidad, sino también un proyecto que resulta innecesario. Hay una agenda más relevante en la lucha contra la corrupción. Si el argumento, la finalidad, el objetivo es luchar contra la corrupción, hay otros mecanismos más importantes que un proyecto de esta naturaleza, ¿no? Sí, pues, y en relación a eso me escriben en las redes y me piden hacerle 2 preguntas, una que tiene directamente que ver con esto y otra sobre otro tema. La que tiene que ver con esto dice, ¿la Defensoría del Pueblo debería cumplir, por ejemplo, un papel importante ahora que esto se advierte como un riesgo antes que se materialice? ¿Tiene alguna posibilidad de hacer algo? Bueno, creo que esa pregunta habría que formulársela a la institución. No, funcionalmente, en este caso, la Defensoría del Pueblo puede opinar, puede emitir opiniones sobre el particular, cuál es su función cuando hay un proyecto de ley, puede pronunciarse, dependerá de la evaluación que haga la Defensoría sobre el particular y que su opinión llegue al Congreso. O sea, la Defensoría del Pueblo, siempre se ha dicho, puede hacer todo, pero tiene que hacerlo bien. Ese es el tema, tiene que hacerlo bien y a partir de una magistratura de la persuasión, bajo argumentos que convenzan para demostrar que este proyecto, por ejemplo, presenta problemas, ¿no? Sí, pues, claramente, ¿no es cierto? Y no estar metiéndose a otros aspectos que la verdad son inconducentes en términos de lo que dicen proteger. Y la otra que tiene que ver con el tribunal, ha sido por estos días severamente atacado por el caso llamado el Frontón, porque ha cambiado de opinión en torno a una sentencia que se dio en la composición anterior, y hay algunos inclusive que dicen deberían sus integrantes ser acusados constitucionalmente porque esto es un atentado contra, digamos, la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Bueno, he revisado la resolución última que ha publicado el Tribunal Constitucional de principios de marzo de este año, y básicamente lo que ha hecho una mayoría del tribunal es subsanar una resolución anterior en relación al caso del Frontón, y no ha modificado la sentencia. Lo que ha hecho es evidenciar que cuando ella se dictó, se colocó un argumento relativo a que no procedía la prescripción, cuando en rigor no contaba con los 4 votos necesarios para que exista un pronunciamiento. El tribunal lo que dice ahora es que ha evaluado a partir de un pedido y a partir de una intervención de oficio que no existían esos 4 votos, y en consecuencia, como no hay 4 votos, no puede haber un pronunciamiento, porque se requiere un mínimo de 4 votos. Al no haber 4 votos, lo que dice el tribunal es que esa parte no reúne esta mayoría y, por tanto, no forma parte de la sentencia. Eso es básicamente lo que ha dicho. Creo que amenazar a un tribunal con una denuncia constitucional es muy grave. En el Perú, lamentablemente, hemos tenido una experiencia muy triste y muy lesiva a la institucionalidad democrática
cuando 3 magistrados del tribunal fueron destituidos por el Congreso. Creo que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con las resoluciones, tiene todo el derecho de estar en desacuerdo, pero no puede pretender que si no le gusta una resolución, amenace a los magistrados con destituirlos a través de un Congreso de la República. Esto me parece fatal. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de los magistrados del tribunal que fueron destituidos hace varios años, dijo que había un exceso, en consecuencia no debemos repetir la historia, ¿no? Totalmente de acuerdo. Doctor Samuel Lava, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Vamos a tener la oportunidad seguramente de seguir hablando de este y otros temas en adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Glaser. Hasta otra ocasión. Hasta otra ocasión. Muchas gracias a usted. Muy amable. Ha sido Samuel Lava, entonces, que ha conversado con nosotros y, como siempre, con mucha claridad nos ha expresado.